Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. El tema de hoy, de verdad, yo creo que es fundamental para los administradores. Creo de que es muy necesario el día de hoy tener conocimiento acabado sobre el tema que vamos a comentar. Antes de saludar a nuestra invitada, como siempre, quiero saludar en primer lugar a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, una empresa de mantención de ascensores en la que se puede confiar plenamente, a Copropiedad Legal, son profesionales expertos en la ley 21442 y en la actualización de reglamentos de copropiedad, que ojo, falta muy poco tiempo para que venza el plazo y si tu comunidad no lo tienes, llama a nuestros amigos porque te van a hacer además un muy buen descuento. También saludamos a Coliver, el software profesional todo en uno para la administración de condominio. Ahora sí, quiero saludar a Luisa Cortés Puebla. Ella es contadora y directora de Vivo Condominio Consultores. Queremos conversar hoy sobre las claves para la gestión financiera de condominios. Y esto es porque Luisa o preparó con mucho profesionalismo un curso de capacitación para esta área tan fundamental dentro de la copropiedad y de la administración. Luisa, qué gusto de tenerte nuevamente en el programa. Tú has venido hartas veces, pero cada vez encuentro que es muy importante tu aporte. ¿Cómo estás? Hola Aníbal, muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar una vez más en el programa, sobre todo con esta temática que me gusta tanto, la gestión contable y financiera de las comunidades. Así que gracias, muchas gracias. Oye, a propósito de gestión contable, evidentemente todo el mundo lo sabe, pero me gusta comentarlo. eh, un área muy importante de tu empresa está relacionado con eh, con las auditorías a las comunidades. Rápidamente, ¿nos puedes comentar en qué consiste la auditoría que tú haces? El servicio de auditoría es una auditoría contable principalmente y de recursos humanos. Básicamente lo que realizamos es revisar todo el funcionamiento y todo el proceso contable de la comunidad, si se está realizando bien, si las alícuotas están conforme al reglamento, si suman el total que debe ser, si los gastos realizados fueron efectivamente cargados en los gastos comunes, si están las conciliaciones bancarias al día, el manejo de los fondos, si la comunidad tiene fondos, cómo los está gestionando, si lo que yo levanto está concordante con el software de gasto común que tenga la comunidad, si hay un estado financiero, si saben cómo están las finanzas de la comunidad. Y concluyo la auditoría contable haciendo una presentación de un estado financiero de la comunidad a la fecha de cierre y también propongo varias recomendaciones de índole contable en cuanto a respaldo documental, a manejo de los mismos fondos y también reviso la gestión del recurso humano, ¿no es cierto? Que estén los contratos, que estén los anexos, los reglamentos internos que pide la ley. Es una revisión y una asesoría contable y de recurso humano, pero tiene mucho un enfoque práctico en el sentido de lo que debiera hacer el administrador y supervisar que se haya ejecutado. No, no es solo revisar papeles, también es asesorar que la información contable sea la que tiene la comunidad y que esté bien llevada. Por ejemplo, si se está haciendo control de morosidad. Recordemos que hoy la ley, y esto siempre lo menciono, en la ley anterior el administrador era simplemente el emisor de gasto común y el recaudador. Hoy, de Claro. acuerdo con la nueva ley, el administrador tiene la obligación de cobrar, porque debe informar al comité las gestiones que hizo para cobro. Ya no es suficiente con emitir el gasto común. Ahora se debe preocupar de la morosidad, debe haber un control. Entonces, también evalúo en la auditoría si efectivamente existe un control de la morosidad, qué tanto ha variado la morosidad, está controlada o se dispara o está derechamente disparada y el flujo financiero de la comunidad está en riesgo porque hay una morosidad muy alta. Ahora, antes de empezar con digamos, con lo que nos convoca, sobre en esta auditoría, ¿cuáles son las principales fallas, consideras tú, o cuál es la parte más flaca o más débil en general que detectas tú en cuanto a las administraciones específicamente? Una de las principales
fallas que suelo levantar, y es algo que a mí me preocupa un poco, porque yo llevo varios años en el rubro, un poco más de Bastante, 20 diría yo. 20 20 algo, ¿no es cierto? Y es algo que yo hubiera esperado que ya estuviera más aceptado, más normalizado. Y me refiero a las conciliaciones bancarias. Yo me sigo encontrando muchas auditorías con la conciliación bancaria o inexistente o mal hecha. Es un nivel alto de comunidades que no están haciendo al día su conciliación bancaria y por eso lo menciono. Yo partí de este rubro hace muchos años en una empresa de administración donde ya hacíamos conciliación bancaria. Yo me acuerdo que yo participé cerrando gastos comunes y era parte del proceso de las directrices que nos daba la jefatura. No se cierra el gasto común si la conciliación no está al día y 20 años atrás. Claro, Y hoy sigo viendo comunidades que no pescan la conciliación bancaria. Hace poco hice una asesoría y me dijeron, no, si yo no cuadro con Cartola. Yo digo, pero ¿cómo? O sea, ¿quién gestiona una comunidad sin cuadrar con Cartola? claro. Ahora, Entonces, sí, ahora, es la principal razón falencia que yo suelo encontrar. claro, entiendo que hace 20 años atrás era difícil hacer la conciliación bancaria, me consta porque yo también tuve que hacer, porque había que mirar el banco, ¿verdad? Y además tenerlo en Excel y empezar a chequear. Ahora con la nueva tecnología, ¿es tan difícil, tan complicado como era hace 20 años atrás? No, ¿O- no, no, no es tan complejo. Hay que entender la metodología e incluso cuadrar desde Excel no es tan complejo, no es tan complejo. Y es parte de lo que vamos a aprender también en este curso que estamos presentando, a hacer la conciliación bancaria incluso en Excel, porque no es complejo. Es solamente aprender el proceso y cómo se hace para después en la práctica llevarlo a un software, el que sea. Y todos están muy optimizados en este tema de la conciliación bancaria. Yo el único pero que tengo con algunos software es que hacen la conciliación bancaria, pero después la presentación y la exposición no siempre es práctica, no siempre está la información que uno quiere ver. Y básicamente, ¿qué Claro. quiere ver uno? ¿Cuánto dinero hay en el banco? Si tengo depósitos no reconocidos, qué gastos tengo por realizar, porque puede que yo haya incorporado algunos gastos en el gasto común, pero no se lo pagué al proveedor. Y son datos que necesito saber para evaluar el flujo bancario. Ahora, entrando ya en materia, ¿qué te motivó a crear un curso que está enfocado exclusivamente a la gestión financiera de condominio? Yo llevo ya 2 años en el área de la capacitación. Estoy trabajando para un instituto de capacitación conocido acá en Chile. Y el sentirme parte del proceso de aprendizaje de los futuros administradores, incluso de actuales administradores que con esta nueva ley han tenido que volver a capacitarse, me ha gustado mucho. Me ha hecho sentir muy satisfecha, muy grata, porque es rico compartir conocimientos, compartir con otras personas. Pero además el mismo proceso de auditar me ha ido dando un feedback de cuáles son las principales falencias que tienen el administrador y las comunidades hoy día. Entonces estoy mezclando ambas cosas, la información que me da el proceso de auditar y la práctica de poder enseñar, ¿no es cierto? De poder participar en un curso y ser parte del proceso de aprendizaje de los actuales y futuros colegas administradores. Es un privilegio, es un honor, encuentro yo, tener la posibilidad de transmitir conocimiento o alguna forma de enseñanza a los nuevos colegas. Así que concuerdo plenamente con tus sentimientos. Eh, ¿Qué se entiende por gestión financiera en los condominios? La gestión financiera es un concepto que tampoco se habla mucho, pero es necesario, porque básicamente tiene que ver con el flujo de dinero, con las finanzas que tiene la comunidad. Tenemos que tratar de entender que las comunidades hoy día nos exigen mucho más que solo emitir el gasto común. Muchos administradores cierran el ciclo emitiendo el gasto común. Y no, hay mucho más allá después de la emisión del gasto común. Está, por ejemplo, en paralelo que debiera ir el proceso de la conciliación bancaria. O sea, yo no debiera emitir el gasto común si mi conciliación bancaria no está al día. Debo saber bien a qué proveedor le estoy quedando debiendo, qué vecino quizá depositó en el banco y no informó el pago. O sea, cuántos vecinos reclaman porque tienen pagos que no han sido rebajados de su gasto común y el administrador incluso procedió a cortar la luz. Y yo me evito todo eso si hago el proceso completo de gestión financiera desde lo contable, hago el gasto común, hago la conciliación bancaria, hago un cierre. El administrador también en general no tiende a hacer cierres mensuales de información, a documentar todo el proceso. Eso también lo vamos a ir aprendiendo, la importancia de documentar el proceso cuando cierro el gasto común, ¿no es cierto? Más allá de que solo esté en la plataforma, que esté también en mi base.
de datos. Después de eso yo debiera hacer el estado financiero para saber a ese cierre cómo quedaron las finanzas de la comunidad, cómo están, si son concordantes con el mes anterior. Y ella comienza a hacer análisis financieros para ver el flujo de morosidad, me bajó, me subió, el comité quizá puede querer hacer un trabajo mayor y me va a preguntar en algún momento, ¿tenemos dinero para poder hacer este trabajo? O puede querer tomar un instrumento de inversión y preguntarle al administrador, ¿podemos tomar un depósito a plazo por 20 millones y no afectar el funcionamiento y no empezar a retrasarnos en los pagos? Si tengo al día mi información financiera, ¿puedo tomar esas decisiones yo como administrador o puedo informarlo a mi comité? Y eso finalmente lo que busca la gestión financiera de una empresa o en este caso una comunidad, poder tomar esas decisiones, poder hacer análisis de información y poder avanzar más allá que solo emitir el gasto común. Wow, en realidad es bastante más complejo de lo que alguien pudiera pensar, especialmente los copropietarios, los integrantes del comité, que no saben exactamente qué es lo que se gestiona financieramente en un condominio. Ahora, la nueva ley, la 21442, exige mayor transparencia por parte de los administradores y también rendiciones de cuentas. ¿Cómo puede Así es. ayudar el curso que ustedes están empezando a impartir a cumplir con estas obligaciones? También hay uno de los módulos que vamos a hablar de la rendición de cuentas porque vamos a ver qué debiera incluir, vamos a entregar formatos para que puedan realizar de buena forma la rendición de cuentas. Y claro que va a ayudar porque la rendición de cuentas también menciona, la ley, como tú lo dices, Aníbal, menciona la obligatoriedad de hacer una rendición de cuentas ya no anual. Hoy la rendición de cuentas para el administrador es mensual para el comité. Entonces el comité ya está en la facultad de exigir a este administrador y decirle, oye, no me estás rindiendo cuenta, hazlo. Me debes 6 meses de rendición de cuenta, podrían decirle al administrador. Y en este curso vamos a aprender qué se debe hacer, cómo se hace, y cada uno de los módulos va a ayudar para que este administrador esté preparado para hacer la rendición de cuentas en forma ordenada, en forma clara, porque va a poder saber lo que es una conciliación bancaria, va a poder armar un estado financiero, ya sea desde una base que reciba o estado financiero nuevo, porque hay muchas comunidades que ni siquiera cuando entrega el administrador saliente, ni siquiera entrega un estado financiero. Hay muchos administradores que se conforman con entregar el gasto común, la carta de la cobranza y el dinero que hay en el banco. Otros añaden la conciliación bancaria, pero eso es todo. Muy pocos entregan un estado financiero y que esté bien realizado. Entonces también vamos a ir aprendiendo ese proceso, cómo armar un estado financiero desde cero de una comunidad que nunca lo he tenido, pero cómo lo armo por primera vez, cómo le voy haciendo el seguimiento para asegurarme que esté bien y para irlo actualizando periódicamente. Perfecto. Esta conciliación la puedes hacer directamente desde la plataforma de software si es que tiene el administrador o la comunidad contratada alguna, o hay que hacerla siempre en Excel. No, se puede hacer desde la plataforma. Sí, se puede hacer. Se puede hacer. Correcto. Ok. Eh, la diferencia que pudiera haber, bueno, de partida hoy día, especialmente hoy, ya que llegó septiembre, todos los administradores deberíamos estar registrados en el Registro Nacional de Administradores, lo que significa que todos los administradores que están inscritos han hecho un curso, han tenido una capacitación sobre administración, ya sea los nuevos como también los antiguos que hicieron el curso pasaron nuevamente por esta rama o por esta, digamos, por la parte contable que se enseña en los diferentes cursos de administración que están en el mercado. ¿Qué diferencia tiene este programa, el que tú, este curso del que estamos conversando sobre gestión financiera en condominio, qué diferencia puede haber con las capacitaciones en contabilidad que se enseñan en esos cursos de administraciones comunes y corrientes que hoy día están en el mercado? La principal diferencia es la profundidad de la información, la profundidad del conocimiento que vamos a abordar y por eso dentro de los requerimientos es que la persona que quiera tomar este curso tenga un conocimiento básico de gasto común, que sepa lo que es un gasto común, cómo se genera un gasto común. Por lo tanto,
cursos para una persona con conocimiento ya intermedio de lo que es el manejo contable de una comunidad. Por lo menos que sepa generar un gasto común y cómo se maneja contablemente la copropiedad. Respecto a los cursos de capacitación que exige la ley, son de 72 horas y se tocan varios temas. La mayoría de estos cursos tienen 5 o 6 unidades que ven temas de mantención, de seguridad, la ley de copropiedad, de remuneraciones del personal, y hay un módulo sobre la parte contable, pero básicamente lo que uno enseña en ese módulo es a generar un gasto común, porque son personas que no tienen conocimiento o que tienen muy poco, o bien el curso está diseñado así, para entregar el conocimiento básico, para que la persona sepa cómo se estructura un gasto común, cómo se debe calcular, pero hasta ahí uno llega. O sea, me gustaría profundizar un poco más, como yo le mencioné a Aníbal. Yo también hago estos cursos para una institución. Pero el tiempo, la cantidad de horas no da para que uno profundice mucho más, porque hay que tomar muchos otros temas relevantes para la administración. Entonces, este curso tiene la mirada de complementar ese módulo inicial de cálculo de gasto común para ya irnos a profundizar la parte contable y pasar además a la parte financiera, porque finalmente es lo que queremos dejar en la enseñanza que queremos transmitir, que hay mucho más allá de solo cerrar el gasto común. Vamos a analizar cómo lo cierro, cómo me respaldo, en qué momento lo hago. Y ahí entra la conciliación bancaria. ¿Qué hago después que lo cerré? Entra el estado financiero. Hagamos análisis. Subió la morosidad, bajó. Hagamos la rendición de cuentas para el administrador. Entonces es mucho más complementario que solo este curso inicial que es el que nos pide la ley. Wow. Tú, dentro de la conversación que sostuvimos, ¿consideras que en la gestión en general financiera hoy día, digamos, en los administradores es el talón de Aquiles? Y lo mencionaste recién también en una respuesta que diste. Si quisiéramos profundizar un poco más, debo preguntarte por qué tú consideras que es este talón de Aquiles en los administradores en general. Yo creo que es el talón de Aquiles en la copropiedad en general. ¿Ya? Porque esto es mucho más que solo el administrador. La copropiedad en general es la que debiera tomar un poco las riendas de la gestión contable y financiera de sus propias copropiedades, en el sentido de siempre tener al día la información. Eh, yo siento que la comunidad y la copropiedad descansa mucho en el administrador en el sentido de que él se entienda como él lo hace. Y después se va este administrador y vuelve otro con otra fórmula. La comunidad muchas veces ni siquiera participa del proceso de entrega. Y después ingresa otro con otra fórmula y a lo mejor haciéndolo de otra forma y la comunidad se queda desamparada sin tener información, sin tener el dato básico. Yo en estos días hice una exposición de una auditoría y yo le preguntaba al comité, oiga, ¿tienen algún estado financiero anterior? Y el comité me decía, no, no existe. ¿Por qué? Porque no es normal que las copropiedades entiendan la importancia de tener la información financiera y contable y que sea histórica, que sea parte de la historia, porque, reitero, una copropiedad es una empresa, solo que sin fines de lucro, pero es una empresa que yo tengo que financiar, que yo tengo que gestionar, tengo que tener dinero, tengo que saber si tengo respaldo para despedir a un trabajador, tengo que saber si tengo respaldo para ir pagando unas multas que están hace mucho tiempo y me pueden generar un problema con la tesorería, con impuestos internos. Tengo que tener el dinero para poder gestionar finalmente la plusvalía del vecino, la plusvalía de la misma copropiedad. Entonces, si yo no me preocupo del dinero, de las finanzas de la comunidad, muchas veces empiezan ahí los problemas, ¿no es cierto? Hemos visto muchas situaciones de problemas en las copropiedades, ¿no es cierto? Que denuncian al comité, denuncian al administrador. ¿Y dónde nace el problema? Muchas veces en la gestión del dinero. ¿Cómo se está llevando el dinero? ¿Cómo se está cobrando? En que hay platas que no se entienden, ¿dónde se fueron? Entonces sí, yo siento que es el talón de Aquiles no solo del administrador, de la copropiedad en general, porque es algo que en Chile no se ha profundizado mucho todavía. Y yo espero ser parte y por eso me gusta tanto, cuando me preguntaste, me gusta tanto poder hacer esto, porque quiero aportar también. No es solo un negocio en que uno esté ofreciendo un servicio, también quiero participar de este proceso de aprendizaje de todos los administradores y de crecimiento de la copropiedad en general, porque yo siento que ahí falta mucho a los condominios chilenos en gestionar de mejor forma toda su información financiera. De hecho, sin ir más lejos, los mismos software aún no llegan todavía en forma, la mayoría, no llegan todavía a tener un estado financiero acabado y ordenado y desde lo contable que sea claro y automatizado de presentar.
pero es parte de lo que yo espero vaya cambiando en los próximos años. Mira, de acuerdo a lo que estás señalando, hay una parte que, que, que- que- que la entiendo en cuanto a los residentes y a los copropietarios, porque ellos no tienen por qué saber, la gran mayoría no son empresarios, la gran mayoría no tienen una formación contable. Sin embargo, el administrador sí debería, sin ser contador incluso, debería tener una capacitación o una información más acabada referente al tema contable y financiero, porque para eso lo contrataron, para eso está en el cargo y para eso presta ese servicio, porque es parte de su responsabilidad. Por lo tanto, aunque la copropiedad, entiendo, está al debe, como tú dices, porque los residentes o los copropietarios en general o los integrantes del comité no lo entienden y no tienen por qué entenderlos, ¿verdad? Pero por otro lado, se entiende que lo que tú estás diciendo de que, bueno, al ser una empresa sin fines de lucro, ¿verdad? Debe el que esté a cargo o el directorio que está a cargo, que es el comité, debe tener nociones básicas. O sea, de alguna manera, no puede decir yo no sabía, tiene que aprender de alguna manera. Por lo tanto, mi pregunta sería, este curso que están organizando ustedes, ¿está orientado exclusivamente para el administrador o podría entrar a capacitarse algún integrante de comité o incluso algún funcionario de algún administrador? Sí. Le sirve a las tres personas que usted me habla, porque finalmente es lo que es el estándar que una comunidad debiera tener. Independientemente de mi rol, es el estándar el que se va a presentar. Entonces, sí, sí, claramente a un comité le va a servir, al asistente del administrador le va a servir, al mismo administrador, porque es el estándar que toda comunidad debiera tener. Correcto. Ok. Ahora, ¿qué tipo de conocimientos previos necesitaría alguien que quiera inscribirse para hacer este curso? Más que tenga el cargo de administrador, más que esté en el registro, que sepa gestionar un gasto común, que sepa cómo se genera el gasto, que tenga conocimientos básicos de qué es un gasto común, porque vamos a conversar del gasto común y la idea no es ir profundizando ni quedarnos pegados ahí aclarándole a la persona cómo se hace el cobro, por qué está ahí. No, la idea es que ese conocimiento previo ya esté, porque vamos a partir desde el gasto común ya generado en nuestras clases. No cómo se genera, sino que el gasto común vamos a darlo por sabido que todos saben ya generar el gasto común. Ese es el Ahora, conocimiento previo más importante. aquí, sí, correcto, aquí hay una situación súper importante, ¿ah? Porque me consta que muchos administradores hoy, ¿verdad? Que hicieron el curso hace unos meses atrás o incluso un par de años, no tienen claridad de cómo hacer un gasto común, ¿verdad? Y se van solamente a lo más básico. ¿Por qué? Porque, tal como tú mencionabas, las horas en estos cursos para la parte contable son las mínimas, porque el mercado así lo exige y no hay tiempo para enseñar más. Eh, por lo tanto, hay muchos administradores que no tienen mayor conocimiento en cuanto a cómo emitir un gasto común. Eh, ¿Qué pasa con esa gente, digamos, con estos colegas? O sea, ¿cómo lo pueden hacer si quisieran interiorizarse más y hacer el curso con ustedes? Este colega, si bien no sabe hacer el gasto común, a lo mejor no sabe ingresar a la plataforma X, pero sabe lo que es un gasto común. Entonces también puede participar, porque no vamos a procesar el gasto común. Entonces no es que yo vaya a Ya, decirle, haga el gasto común. No, no, ya. esa parte no vamos a abordar en el gasto común. Entonces, y reitero aquí, el requerimiento es que la persona sepa cómo se gestiona un gasto común, cómo se genera, lo que es un gasto común. Tenga conocimientos de copropiedad. Ese es el requerimiento mínimo. Pero en el gasto común no vamos a profundizar mucho porque, insisto, la idea es ver la parte financiera que nace desde que yo voy generando el cobro de gasto común. Ahora, yo he leído sobre el curso, tú me mandaste la información y sé que se desarrolla en 8 semanas. Pero ¿cómo se Sí. equilibra, ¿verdad? La parte teórica
que es la que enseñan en todas las capacitaciones de curso de administración, con la práctica en ese tiempo. Este curso tiene una modalidad bicrónica, que es una modalidad que busca compatibilizar el aprendizaje. Primero, hay que disponerse a aprender, ¿ya? Hay que entender que estas 8 semanas va a ser unas semanas de aprendizaje. No es solo conectarse, que me pasa también con algunos alumnos de los cursos de administradores, que yo siento que llegan a la hora de conexión y no vieron nada en toda la semana. Eso no nos puede pasar a los alumnos porque la idea es que aprovechemos las 8 semanas de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es el proceso? Subimos la información a la plataforma, el administrador descarga la información de lo que vamos a aprender esa semana. Durante las 2 horas semanales de conexión vamos a ver dudas en relación al material que ya se compartió, que el administrador ya previamente analizó, y vamos a dejar tareas prácticas, formatos, y también por eso es atractivo, porque muchos administradores no tienen formatos para hacer la conciliación bancaria, para hacer el estado financiero, para hacer la rendición de cuentas. Entonces, con esos formatos ellos van a elaborar actividad práctica para la semana que viene. Entonces, la semana que viene, antes de partir con la nueva enseñanza, vamos a analizar y ver si quedaron algunas dudas del proceso anterior, ver si todos realizaron su actividad práctica de buena forma, y seguimos con la materia siguiente. Esa actividad práctica va a tener dos opciones. O el administrador va a poder tomar un condominio modelo que vamos a generar nosotros, o bien va a poder tomar su misma información y trabajar desde un condominio que quieran ellos aprovechar mientras están aprendiendo de ordenar su finanza. Ellos pueden tomar ese condominio y hacen la conciliación bancaria dentro del proceso de aprendizaje. Pues ellos van a poder decidir o tomo un condominio que yo quiero regularizar, aprovechar, o tomo la información modelo base que nosotros vamos a proporcionar. ¿Podrías comentarnos o contarnos algún ejemplo de error financiero que sea frecuente en las comunidades y cómo este curso podría prevenirlo o solucionarlo? Eh, Sí, un error financiero que me he encontrado mucho es el mal uso que están haciendo del fondo de reserva. Yo me he encontrado con muchos casos como esto y yo aquí quiero dejarle una alerta a mis amigos administradores que le pongan mucho ojo con eso, porque siempre yo les sugiero que vayan a revisar la ley. La ley en el artículo 39, ¿no es cierto?, habla extensamente de lo que es el fondo de reserva y dice claramente que es el comité de administración el que va a aprobar el uso de estos fondos. Y me he encontrado mucho que hay muchas comunidades que están gestionando gastos incluso ordinarios, normales, como la compra de un hervidor, como uniformes del personal, eh, para bajar el gasto común y lo cargan a fondo de reserva. Entonces, hace poco me tocó hacer una auditoría en un condominio ahí en la costa y me encontré con esta situación, que la comunidad gastó en todo mi proceso de auditoría, gastó con cargo a fondo de reserva mucho más de lo que generó. Wow. Y muchos gastos eran gastos ordinarios. Entonces, yo dentro de mi informe hago la salvedad y digo, es necesario que el administrador informe si es que efectivamente tenía la autorización del comité para generar estos gastos con cargo al fondo, porque el administrador no tiene la facultad legal para llegar y decidir imputar algún gasto con cargo a fondo de reserva. O sea, ese es el comité el que debiera autorizar y decir sí, ok, déjalo con cargo al fondo, porque finalmente después entregamos en la comunidad y financieramente la comunidad no tiene dinero. O sea, esa comunidad pasó de tener 80 millones de capital en fondo a tener ahora 50. Y hay un inconveniente, no tienen espaldas para poder afrontarlo, que finalmente es la finalidad del fondo de reserva. Entonces, el administrador no tiene facultades para decidir si un gasto se genera a través del fondo de reserva o ¿No? o del fondo de operaciones. Pero sí dices tú que el comité podría tomar esa decisión. ¿Sí? Eso dice la ley, que es el comité el que va a aprobar la utilización de estos fondos, de estos recursos. Y claro, Perfecto. entendiendo que siempre debiera ser para esto, ¿no es cierto? Gastos extraordinarios, imprevistos, pero el proceso debiera ser, el administrador presenta la propuesta de gasto común, o si la hace directamente, porque la ley tampoco obliga al administrador a que presente propuesta. Pero en cuanto al gasto fondo de reserva, el administrador debe informar al comité, estimados comité, hicimos este gasto nos impacta el gasto común, propongo que se cargue a fondo de reserva. Todo por correo, ojalá en acta de comité. Sí, dale nomás, lo aprobamos, listo. Y queda por acta establecido que el comité autorizó incorporar ese gasto con cargo a fondo de reserva. Porque finalmente, insisto, son las finanzas de la comunidad las que quedan debilitadas si gastamos mucho, si incorporamos arbitrariamente y libremente gastos con cargo al fondo.
Ok. Uno de los módulos que aborda, que tienen ustedes, aborda el flujo de caja y el presupuesto anual. ¿Por qué estos son tan críticos para una administración que sea eficiente? Es importante saber el flujo de caja, porque si tenemos claro el flujo de caja vamos a poder saber bien si vamos a poder, como yo mencioné, hacer algunos gastos extraordinarios dentro del mes, ¿no es cierto? Si queremos comprarle el uniforme completo al personal y eso no significa un gasto de 2 millones de pesos y tenemos el flujo de caja clarito, vamos a saber si en realidad es prudente y podemos hacer un gasto de esa envergadura dentro de ese mes, porque la comunidad está bien, porque tenemos las finanzas de buena forma, porque tenemos un flujo que nos permita realizar los gastos ordinarios de la comunidad sin dejar de hacer los extraordinarios, porque hay comunidades que muchas veces tienen que decidir o sigo gastando lo normal y hago algún extraordinario o pospongo eternamente el gasto extraordinario. Y claro, el flujo de caja me da esa información para saber cómo está la sanidad financiera del condominio. Ok, estamos conversando con Luisa Cortés Puebla sobre las claves para la gestión financiera de condominio. Debemos ir a una pausa que va a ser muy cortita y volvemos inmediatamente. No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta y antes de continuar con Luisa Cortés, debo señalarles que es importante que tengas tu piscina siempre perfecta con los expertos. Valle Azul es líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios el cuidado de la piscina de tu condominio y disfruta de un agua limpia y segura todo el año. Más información en valleazulspa.cl o escríbenos al WhatsApp más 56961 206001. Valle Azul, especialistas en piscinas, especialistas en tranquilidad. En tu comunidad la seguridad de los ascensores no se negocia. Confía en Ingelif, que son expertos en mantención con años de experiencia, certificación del MIMBU y un equipo de primer nivel. Con Ingelif tienes la tranquilidad que tus ascensores están siempre en las mejores manos. Llámalos al 225-10-752 o ingresa a ingelift.cl. ¿Necesitas modificar el reglamento de copropiedad de tu comunidad? En copropiedadlegal.cl contamos con más de 30 años de experiencia y un equipo de profesionales expertos en la Ley 21442 y su reglamento. Te acompañamos en todo el proceso de principio a fin. Escríbenos a info@copropiedadlegal.cl y si mencionas a nuestro programa recibirás un importante bono de descuento. Copropiedadlegal.cl, expertos que cuidan legalmente tu comunidad. Y recuerda, te insisto, en enero vence el plazo para tener todos los reglamentos de copropiedad ya modificados y si te quedas sin hacerlo, tu comunidad va a tener problemas serios. Por otro lado, queremos pedirte que te olvides del papeleo y gana tiempo para lo que verdaderamente importa. Con Coliver, el software todo en uno para condominios, puedes reducir hasta un 70% del tiempo de tareas manuales. Centraliza la atención a residentes, gestiona gastos comunes y remuneraciones y optimiza tu administración con inteligencia artificial. Conoce todas las ventajas en coliver.com y agenda una demo con los consultores expertos. Coliver, tecnología inteligente para tu comunidad. Y tal como ustedes están viendo, estamos conversando con Luisa Cortés sobre cómo gestionar correctamente entonces la finanza de una comunidad. Luisa, el tema de la morosidad es recurrente. ¿Qué nueva herramienta entrega el curso para mejorar la gestión de cobranza? Partimos con el análisis, partimos con aprender a hacer análisis de morosidad y hacerle ver al administrador que, como ya lo mencioné, la morosidad es un instrumento importante para la comunidad y no tengo que solo mirarla a lo lejos, sino que ya tengo que comenzar por obligación legal a gestionar la morosidad. Entonces, ¿qué vamos a aprender a hacer? Aprender a hacer análisis y también el flujo de caja me da ese dato, porque el flujo de caja también me va mostrando, por ejemplo, que tengo egresos por 10 millones, pero estoy siempre teniendo ingresos por 9. Eso quiere decir que mi morosidad está aumentando, ¿no es cierto? Siempre deberán ser números muy similares. ¿Y qué más vamos a ir viendo en cuanto a la morosidad? Técnicas de morosidad, de cobranza, cómo debiéramos cobrar, qué hacer en cada caso. La ley también permite que el comité pueda tener una especie de procedimiento para gestionar la cobranza, los convenios de pago.
y la publicidad de la morosidad. Eso también aparece en el reglamento de la ley. Entonces también vamos a hablar sobre eso y vamos a presentar alguna propuesta de este convenio o de este protocolo de cobranza para que ellos lo implementen en sus comunidades, lo hablen con sus comités para que finalmente exista y se establezca. Muchas copropiedades no tienen estándares para los convenios, por ejemplo. No hay nada escrito que la comunidad diga, esta es la forma que vamos a gestionar los convenios con las personas que deben 2 meses, 5 meses, 10 meses. ¿Qué hacemos con los que frecuentemente hacen convenio y pagan un mes para evitar el corte y después se olvidaron? Todo eso tiene que quedar plasmado en un documento, en un acuerdo del comité y todo eso lo vamos a ver durante ese módulo. Recién mencionabas que dentro de digamos, de los problemas que tú te encontrabas en las auditorías estaba relacionado con la conciliación bancaria, ¿verdad? Y tu curso, como lo dijiste, ¿verdad? Enseña sobre llevar bien esta conciliación bancaria. Pero siendo prácticos, económicamente prácticos, ¿qué beneficios concretos puede notar un administrador que domina este procedimiento? El práctico tiene menos reclamos, en lo práctico, en lo inmediato, en lo inmediato. Y no es solo el reclamo, también tiene que ver con cómo me muestro frente a mi comunidad. Es maravilloso poder decir a la comunidad abiertamente, imposible que tengas un gasto pagado que yo no lo tenga contabilizado porque yo tengo mi conciliación bancaria al día. Y al contrario, si en una asamblea hay un vecino que se para y dice, oiga, usted tiene todo desordenado porque yo siempre le tengo que estar enviando la información, mi gasto como nunca está actualizado, nunca está al día, es un punto negativo para el administrador porque debilita su prestigio, ¿no es cierto? Debilita cómo se ve el profesionalismo de este administrador. Así que sí, definitivamente es necesario que el administrador sepa hacer la conciliación y la ejecute. Y a la medida que tenga menos reclamos, va a tener menos disgustos, va a tener Menos menos, reclamos, menos tiempo, menos disgustos, ¿no es cierto? Mayor claro, prestigio. claro, está el prestigio y también el aburrimiento por parte de los residentes. Y eso significa entonces que puede incluso perder comunidades por no tener claridad en este punto, digamos, por no estar haciendo Y el tengo tipo. menos rango de errores, porque si no hago la Claro, conciliación me puedo equivocar y le puedo pagar 2 veces a un proveedor. claro, claro. ¿M? O puedo Pues, tener un proveedor 6 meses sin pagarle y después me manda DICOM o me corta el servicio. claro, claro que sí. Ahora, en materia de rendición de cuentas, que todos sabemos que es una obligación, que todos los meses hay que presentarse al comité y también cuando corresponda a la asamblea. ¿Qué propone el curso que ustedes están desarrollando para que los administradores cumplan con el estándar legal y a la vez ganen la confianza de las comunidades? Proponemos informar cuál es el estándar legal, aprender a desarrollar el estándar legal y además entregar el formato necesario para que ellos mensualmente puedan cumplir con ese estándar. Ahora, ¿cómo se abordan los estados financieros y también su análisis? ¿Entregarían ustedes alguna formación práctica con ejemplos reales? ¿Cómo verían esa parte que, la verdad, es también bastante complicada? Sí, vamos a aprender a lo que es un estado financiero, vamos a aprender, como lo mencioné, a actualizar estados financieros o armarlos desde cero, pero también hacer análisis, porque como lo menciono siempre, la copropiedad en Chile muchas veces se queda hasta la emisión del gasto común, pero hay mucho, mucho más allá. Tenemos que aprender a hacer análisis de estados financieros para poder evaluar si la comunidad está aumentando sus fondos, si está disminuyendo sus fondos, si hay algún fondo que quizá está con saldo negativo y no ha sido saldado todavía porque también me encuentro con eso a veces en mis auditorías, comunidades que tienen fondos y ese fondo está en negativo. ¿Qué quiere decir un fondo negativo? Que la copropiedad gastó mucho más en esa inversión que lo que recaudó por gasto común. Y ese dinero, básicamente, si está en negativo, quiere decir que utilicé dinero de otro fondo para poder financiarlo. Y bueno, todos esos análisis vamos a poder ir aprendiendo en ese módulo. Ahora, ¿qué importancia tiene el acompañamiento contable profesional en la administración que sea moderna para los condominios según tu experiencia? Es vital el acompañamiento y este acompañamiento lo puede dar el administrador directamente si tiene las competencias, lo puede tener a través de un asesor, ¿no es cierto? Un asesor interno que tenga dentro de su equipo de trabajo o bien lo puede externalizar, ¿no es cierto? Con algún servicio externo que tenga la misma comunidad. Y yo siempre lo menciono, soy contadora, me encanta el trabajo ligado a las copropiedades. Pero siento que la contabilidad de la copropiedad aún falta que tome más protagonismo del que tiene actualmente porque es necesario
porque las comunidades tienen servicios varios, ¿no es cierto? Hoy día existe un prevencionista por toda los nuevos cambios, ¿no es cierto? Hay muchas veces abogados ligados a la copropiedad, el jardinero, el piscinero, pero aún no es muy común que la copropiedad tenga un contador, que los asesore, que los ayude, que revise temas contables y tributarios, porque también hay muchas deficiencias a nivel tributario dentro de las copropiedades. Así que es súper importante que las comunidades y el administrador tenga siempre un acompañamiento contable para realizar su gestión. Oye, a propósito, entre paréntesis, que no tiene nada que ver con el curso ni esto, pero me acordé ahora que tú estabas comentando sobre la asesoría contable. En Colombia es obligatorio, de acuerdo a la ley, que exista un Un contador, revisor entre fiscal. comillas, ya tiene Sí, otro nombre, para que revise, chequee y verifique mes a mes, digamos, el procedimiento y los gastos y el estado financiero de la comunidad. De hecho, es quien da la rendición de cuenta año a año, así como aquí la sí. da el administrador. Es un dato nomás para que podamos ir viendo que tenemos buenos ejemplos cerca Sí, de sí, nuestro sí. país. La contabilidad de las copropiedades en Colombia es muy atractiva. A mí me agrada mucho ese mercado por eso. He estado leyendo harto sobre ese tema, así que es un buen punto de referencia para Chile. Yo Claro, creo que debiéramos llegar a algo similar para que sea más seguro para la copropiedad, para que sea más transparente también. eh, Sería bueno que haya más intervención en ese aspecto, pero bueno, esperemos a ver cómo va cambiando el mercado. cómo va cambiando el mercado, cómo va cambiando la ley, porque Sí, también, y porque no es necesario que sea obligatorio por ley que se tenga una contabilidad, digamos, o una revisión como existe en Colombia. así, Basta con que una comunidad quiera, se ponga seria en este sí, punto, ¿verdad? Y quiera invertir una pequeña cantidad en tener, digamos, una seguridad y una tranquilidad mensual referente a todo lo contable. Bueno, eh, el curso que ustedes imparten es en formato sincrónico y asincrónico. ¿Qué así ventaja es. ofrece esta metodología para quienes trabajan activamente como administradores o para Tiene, empresas de tiene, administración? sí, tiene la ventaja de que la persona no tiene que estar conectada siempre. Y además vamos a trabajar desde lo práctico también. Nos vamos a conectar, pero también, como mencioné, van a haber actividades también que van a tener que ellos realizar en forma muy responsable para que podamos ir avanzando en sus propios tiempos. Si ellos quieren en la mañana, cuando se levantan, en la nochecita, antes de acostarse, en los tiempos de cada uno, entre semana y semana, ellos van a poder hacer estas actividades asincrónicas, ya sea actividades prácticas o revisar la información de lo que viene la semana siguiente para ir preparando sus dudas, sus consultas, si es que quizá tienen alguna comunidad que quieren tomar como base para ese trabajo en particular, irse preparando, porque como mencioné, es un programa de aprendizaje de 8 semanas y la idea es que el administrador le saque el jugo a este programa y pueda absorber la mayor cantidad de aprendizaje que vamos a entregar. Ok, queda claro entonces que no solamente el administrador, sino que también podría ser algún funcionario de esa empresa de administración o algún O integrante del algún comité, integrante de comité, sí. ¿verdad? Ok, correcto. Ahora, ya para terminar, ¿qué mensaje le darías a los administradores que aún dudan en invertir en, en la formación financiera? Mi mensaje es que se capaciten. Ese es mi mensaje necesario para todos los administradores independientes de este curso en particular. El mercado está demandando a un administrador más capacitado, un administrador más práctico, más pragmático, porque a veces profundizamos mucho en ciertos temas y no hacemos lo práctico. Y tenemos que empezar ya a trabajar desde lo práctico. A veces, y me quiero volver a retraer de lo que estábamos hablando del asistente contable, a veces el administrador, por ejemplo, recibe una comunidad y se preocupa de él revisar más o menos si es que está bien o no. Quizá lo práctico sería decirle al comité, miren, ¿sabe qué? Aquí no recibí estado financiero, voy a contratar a una persona que me arme el primer estado financiero y con eso partimos. O vamos a auditar la comunidad y con eso vamos a partir. Entonces también el mensaje va por ese lado, que aprendamos ya a ser un poquito más prácticos y no siempre ser el hácelo todo, porque a veces el administrador suele tener ese pensamiento de que él va a hacer todo. Yo he visto administradores haciendo reglamentos internos, tratando de actualizar el reglamento de copropiedad. Así que sí, el administrador sí debiera comenzar a invertir en su propia capacitación y no solo de él, también de su personal, ¿no es cierto? Los comités también.
poder irse capacitando para como reitero, que sea un estándar de la misma copropiedad y que quede inserto dentro de lo que se aprendió en este proceso. Este es el estándar que esta copropiedad va a pedirle a la administración, ya sea interna o externa, pero son los estándares de la copropiedad. Con una visión de 20 años en la actividad, o un poco más, con una visión de auditora de condominio y especialmente de administradores, teniendo presente que tú tienes contacto con literalmente miles de administradores, algunos más antiguos que otros. eh, ¿Cuál es tu opinión en cuanto al conocimiento en general que tienen los administradores hoy día que están ejerciendo esta actividad? Yo siento que hay muchos administradores que tienen un conocimiento muy profundo y muy acabado de lo que considera su gestión, de lo que conlleva su gestión. Pero también siento que hay otro grupo de administradores que les falta aún seguir capacitándose más. Y es porque lamentablemente el trabajo del administrador es muy agotador. O sea, les exige mucho, es muy exigente. Entonces, no todos se han dado el tiempo para poder dedicarse a aprender. Y yo es también la recomendación que quiero dejar, que se dejen un tiempo para capacitarse, para aprender y para poder profesionalizar mejor su propio trabajo. Yo siento que han crecido, han avanzado, pero también el mercado ha ido sumando rápidamente nuevas exigencias, rápidamente nuevas responsabilidades, entonces tenemos que ir nivelando, ¿no es cierto? Tengo más responsabilidades, tengo más obligaciones, tengo que tener más conocimiento, tengo que ir a la par con lo que el mercado me va pidiendo. Ok, correcto. Bueno, Luisa, muchas gracias por habernos acompañado, por darnos esta información que es muy importante. Ah, perdona, antes de seguir, si alguien de nuestros auditores quisiera saber más del curso que ustedes están empezando a desarrollar, ¿cómo los ubica? Este curso parte el 24 de noviembre, lunes 24 de noviembre, la primera versión. Esperamos tener varias versiones, ¿no es cierto?, en diferentes días, diferentes horarios, pero el curso que estamos armando ahora, que ya estamos inscribiendo personas, aprovecho de agradecer a todas las personas que ya se han inscrito, ¿no es cierto?, ya están confiando en este programa. Y la forma de contactarnos es en vivoencondominio.cl, sitio web vivoencondominios.cl, hay un cuadro flotante ahí de WhatsApp, nos hablan al WhatsApp y ahí la persona que le conteste le va a dar la información del curso y va a resolver las dudas. En este momento tenemos a una coordinadora académica que se llama Angélica, que es la persona que está haciendo todo el proceso de resolver dudas, inscribir, enviar información, enviar la factura. Estamos con ese proceso de inscripción a través de Angélica. Así que lo más probable es que ella sea la persona que les contacte para resolver dudas. Perfecto, ok. Bueno, ahora sí, muchas gracias Luisa por acompañarnos. Gracias a ti, Y, Aníbal. y antes de despedirnos, quiero también darle las gracias a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, Ingelif, mantenimiento de ascensores en la que se puede confiar plenamente, Copropiedad Legal, abogados y profesionales expertos en actualización de reglamento de copropiedad, y a Coliver, el software profesional, todo en uno para la administración de condominio. Y por supuesto que las gracias a cada uno de ustedes, amigos, por acompañarnos día a día, todos los jueves en este programa. Recuerda que si nos estás viendo por YouTube, ponle ahí me gusta, suscríbete al canal porque eso nos ayuda mucho y nos permite continuar al aire a través también de radiohoy.cl. Así que muchas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves a las 11 en punto. Chao. Chao, chao.